Kierkegaard fue un filósofo y teólogo danés del siglo XIX. Él nació allá en Copenhague, la capital de Dinamarca. Se le considera el padre del existencialismo, que es una filosofía que estudia la condición de la existencia humana. Y la filosofía del existencialismo está centrada en el ser humano, en el individuo. Está también en la libertad y la responsabilidad humana. También tiene que ver con nuestros momentos de desesperación y angustia, que es común a todos los seres humanos. Søren Kierkegaard escribió un panegírico a Abraham. Panegírico es un discurso en el que se alaba a alguien, especialmente alguien que ha hecho la voluntad de Dios. Y allá en internet puede buscar el panegírico a Abraham de un libro que se llama Temor y Temblor, que escribió Søren Kierkegaard. Y ahí él habla precisamente de la acción que Abraham tuvo al seguir a Dios, al obedecer a Dios. Y él empieza ese discurso de la siguiente manera, le voy a dar lectura, dice: no existiera una conciencia eterna en el hombre, y como fundamento de todas las cosas se encontrase solo una fuerza salvaje y desenfrenada, que generase todo, tanto lo grandioso como lo insignificante, y un abismo sin fondo, imposible de colmar, que ocultase detrás de todo ello, ¿qué otra cosa podría ser la existencia sino desesperación? Y no tiene sentido la vida, nada más suceden las cosas así al azar, pues qué vida tan desesperada tendríamos. Por eso las personas que andan haciendo daño a otras personas, las personas malvadas, actúan porque viven desesperadas, no tienen un sentido, viven sin tener un norte que los guíe. Sigue diciendo en el prólogo de Panegírico Abraham, dice: si no existiera un vínculo sagrado que mantuviera la unión de la humanidad, si las generaciones se sucediesen unas a otras del mismo modo que renueva el bosque sus hojas, si las generaciones pasaran por este mundo como las naves pasan por el mar, actos inconscientes y estériles, su eterno olvido siempre voraz hiciese presa en todo, no existiese un poder capaz de darle sentido a la vida, cuán vacía y desconsolada sería la existencia. ¿No tiene sentido nuestra vida? ¿A qué venimos? ¿Cuál es la razón de amar, de luchar, de esforzarse? No hay nada, es un vacío total. Sin embargo, cuando leemos la Biblia nos enseña que Dios creó al hombre con un propósito. Cada día lo va encaminando de acuerdo a sus planes premeditados. Por eso en una ocasión yo decía que todo lo que hemos vivido, lo que nos ha hecho reír, lo que nos ha hecho llorar, lo que nos ha hecho alegrarnos, lo que nos ha hecho angustiarnos, cada detalle ha sido planeado de manera eterna, sobrenatural, para cada uno de nosotros. No hay un destino igual a todos. Las experiencias son tan vastas como seres humanos somos aquí en la tierra. ¿Recuerda usted lo que dice Romanos 8:28? Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando dice todas las cosas agradables, las cosas desagradables, todo de alguna manera ha contribuido para ser lo que ahora somos, lo que hoy disfrutamos.
Usted hubiera visto a Abraham en la época que le tocó vivir, usted lo hubiera visto como un hombre común, como cualquier otro, que a pesar de sus dudas y de su no entender la voluntad de Dios, estuvo dispuesto a obedecer a Dios y a creer que lo que él decía era verdad. Eso es lo que le da sentido a nuestra existencia. Empezamos a vivir cuando Dios es el centro de nuestra existencia. Antes vivíamos sin esperanza, sin una razón, sin una identidad, pero nuestra vida verdadera empieza cuando Dios aparece y nos llama y nos hace parte de su familia. Y eso puede suceder a cualquier edad. Puede suceder en la niñez, como a muchos les ha sucedido, o en la adolescencia, como a otros también. O puede ser en el ocaso de nuestra vida. Empezamos a vivir cuando Dios pone su mirada en nosotros y nos llama para ser parte de su familia. Abraham se crió en Ur, una ciudad considerada en su tiempo como un centro de cultura, un centro de sabiduría y de comercio. Pero también era una ciudad donde se daba culto a muchos dioses. Recuerde que la historia de Abraham viene después de la caída del hombre, viene de que Caín asesina a Abel, después los hombres se rebelan contra Dios, luego viene el diluvio, luego viene Noé, y ahora aparece en escena Abraham, un hombre común de una ciudad pagana, una ciudad idólatra, que ya a sus 75 años él ya había amasado una fortuna, él tenía un patrimonio. Ur era también la capital de la poderosa tercera dinastía de Ur, cuyos reyes gobernaron toda la Baja Mesopotamia. Cuando usted recuerda sus estudios de preparatoria, de secundaria, recuerda que Mesopotamia era el centro del mundo hace muchos años. Y ahí fue donde a Abraham le tocó vivir. Abraham había amasado una fortuna en Harán. Sin embargo, Dios lo llamó a dejar su comodidad para bendecirlo eternamente. Dejar lo efímero, lo pasajero, lo valioso, pero temporal, para disfrutar lo eterno. Ese es el cambio que Dios quiere hacer con usted y quiere hacer conmigo. Mire qué dice Génesis 12:1. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y al igual que usted, para Abraham no fue fácil obedecer a Dios. Él ya tenía 75 años de edad y dejar lo que uno ha conseguido a los 75 años no es fácil. Sin embargo, sin pretextos, sin lamentos, sin cuestionamientos, él obedeció a Dios. Porque es cuando se empieza a vivir. Uno empieza a vivir cuando Dios te llama y tú quieres vivir como Él dice, seguir lo que Él dice. Mire que dice Génesis 12:4, que hace ratito leímos y que ahorita también vamos a recordar. Y dice, y se fue Abraham. Esa palabra en poesía, y se fue Abraham, implica muchas cosas. Es profunda. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Mire, la verdadera vida empieza cuando usted tiene un encuentro con Dios. 75 años humanamente sin Dios es demasiado. Ya no se puede seguir, no se tienen sueños, no se tienen energías, pero cuando Dios te hace nacer de nuevo, Él demuestra que la eternidad es el límite. Sin Dios, la muerte viene a truncar nuestros sueños, pero con Dios no hay nada que pueda poner límite a lo que Dios inicia en la vida de alguien que ama.
Abraham no pidió ninguna explicación a Dios. No puso ninguna objeción, como tal vez yo lo hubiera hecho, o tal vez usted lo hubiera hecho. Edad avanzada, tengo un matrimonio, mira, ya no conozco a nadie, ¿qué podemos hacer? Tantas cosas que impiden dar lo eterno que Dios ha preparado para nosotros. Pero Abraham no pidió ninguna explicación a Dios, no puso ninguna objeción, simplemente obedeció. Y ese acto de obediencia fue a la vez un acto de fe. Dios llamó a Abraham y en ese llamado, como dice la portada del boletín, podemos aprender dos cosas. La primera, es que Dios nos puede llamar a su servicio en cualquier momento, porque Él es soberano. Él dice lo que quiere que hagamos. Lo puede decir a cualquier edad que tengamos, porque Él es el que da las órdenes y nosotros somos los que obedecemos. Y en la medida que le obedecemos, tenemos la bendición que Él ha preparado para nosotros. Y en segundo lugar, Dios nos pide empezar de nuevo. No importa la edad que tengamos, porque Dios no tiene prisa. Para Él nuestros años no son un problema, porque en Cristo nos ha dado vida eterna. ¿Sabe qué es eso? De que la edad que usted tiene, comparada con la eternidad, no es nada. Dios puede hacer cosas grandes, porque Él nos da vida eterna. Mire qué dice Juan 5:24. Y este es Jesús, el que está hablándole a la gente que le escuchaba en su tiempo. Personas sin esperanza que vivían bajo la opresión del yugo romano, sin propiedades, sin sueños, sin nada. Así vivía la gente de la época de Jesús, al grado que el Evangelio lo describe que eran como ovejas sin pastor. Pero mire qué dice Jesús allá en Juan 5:24. Léalo conmigo, por favor. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y eso es lo que ocurrió en su vida cuando usted aceptó a Cristo. La muerte no es nada para Dios. Él puede seguir adelante sus planes, sus proyectos, porque la muerte no es el final para aquellos que han nacido de nuevo. ¿Recuerda usted lo que dice Mateo 22, 31 y 32? Yo no me acuerdo, por eso vamos a esperar que lo pongan ahí y vamos a leerlo, porque eso es lo que Dios hace. Para Él los muertos que creyeron en Él siguen vivos, porque la muerte para Dios no existe, no hay nada de eso. La muerte es para nosotros como personas que hemos caído en pecado y que necesitamos de un Salvador. Mire qué dice ahí. Dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? Mire, ¿qué dijo Dios desde tiempos antiguos? Versículo 32 dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y lea conmigo lo que dice. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Así es que no hay límite para lo que usted planea hacer. No hay un final, porque el final es la eternidad. Porque Cristo vino precisamente para darnos vida eterna. Dios no tiene prisa. Para Él nuestros años no son un problema. La edad que usted tiene no es ningún problema para Dios, pues Él nos ha dado vida eterna en Cristo. Mire, Dios esperó 75 años para llamar a Abraham. Cuando él estaba ya acostumbrado a su forma de vida, estaba conforme con lo que tenía, cuando pensaba que Aram era la ciudad donde lo iban a enterrar. Dios lo llamó
para cumplir con el propósito de su existencia. Y aunque usted no se haya dado cuenta, Dios tiene un propósito para usted. Después de todo lo que ha vivido, después de todo lo que ha sufrido, después de todo lo que ha ocurrido en su vida, si usted sigue aquí, Dios tiene un propósito eterno para su vida. Y eso es lo que vamos a ver hoy en el estudio de su palabra, de la palabra de Dios. Mire qué dice Hebreos 11:8. Lo maravilloso de este libro es que lo que dice el Antiguo Testamento hacía miles de años, en el Nuevo Testamento nuevamente se nos reconfirma. Y eso hace que este libro sea un libro sobrenatural porque es palabra de Dios. Porque la persona que escribió Hebreos jamás conoció a Moisés, que es el autor del Pentateuco. Sin embargo, Dios, que quiso dejar su palabra, la dejó completa para nuestra fortaleza, para nuestra fe, para que nosotros podamos depositar nuestra vida en sus manos, porque Él hace maravillas en aquellos que ponen su confianza en Él. Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Mire qué dice el final: y salió sin saber a dónde iba. Yo le pregunto a usted, si Dios le dice que se vaya a otro lugar, bueno, a mí me ha pasado. Y un día me llevaron a otro templo que tenía el mismo nombre, pero que no era donde yo debía ir. Y de ahí aprendí que cada vez que voy a ir a algún lugar, a qué hora, el nombre, dónde, con quién, un número de teléfono. Siempre tratar de prever todo eso. Pero Abraham salió sin saber a dónde iba. Dios me dijo que fuera y me estoy yendo. Pero nosotros tenemos un problema. Y el problema es que no estamos dispuestos a dejar atrás lo que con tanto esfuerzo hemos obtenido. Estamos tan enraizados. Uno de los padres de la iglesia decía: Señor, libérame de las cosas que considero mías, porque son ellas las que me poseen. Continúan aumentando mi hambre insensata. No queremos cambiar nuestra forma de ser ni de pensar. Así soy yo y así me voy a morir. Yo así digo las cosas. Estamos tan acostumbrados a eso que a veces hasta caemos mal. No queremos aprender nada, no queremos cambiar, así somos y así nos vamos a morir de eso. Otros nos hemos conformado con saber que en Cristo somos salvos, pero no queremos crecer en la vida cristiana. Nuestra vida espiritual se ha reducido a un culto de 1:30 o 2 horas a la semana. Y que Dios agradezca que sí le damos ese tiempo. Que a eso se reduce nuestra vida espiritual. Por eso no es raro que vivamos como vivimos. Escuche esto que copié en algún lugar. Dice: no es la cantidad de años que tengas estudiando la Biblia lo que te volverá un hombre o una mujer de fe. No son los años que lleves estudiando la Biblia, porque hay muchos que nos gusta presumir: yo desde niño estoy en la iglesia, desde niño leo la Biblia. Y escucha lo que dice la segunda parte: sino el tiempo que dedicas a obedecer lo que sabes de ella. No es saber mucho de la Biblia, no, aunque sea poquito, pero obedécelo, vívelo. Vas a ver que eso va a resultar. Hay mucha gente que llega conmigo y me dice: oiga, ¿qué significará eso de Daniel, de la bestia que sale del agua con 7 cuernos y todo? Digo, pues no sé, pero ¿sabe usted lo que dice? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso sí lo entiendo y hay que vivir lo que sí entendemos, no lo que no entendemos. Y muchas veces perdemos nuestro tiempo estudiando y viendo tantas cosas cuando lo que sabemos no lo ponemos en práctica. Dios quiere que lo poco o mucho que sepamos de la Biblia lo vivamos, lo pongamos en práctica. La fe no viene como resultado de un mayor conocimiento, sino de cuán obedientes somos
a lo poco o mucho que conocemos de Dios. Por eso Jesús le decía a los fariseos, ¿por qué me llaman Señor, Señor? ¿Cómo dice la segunda parte? Y no hacen lo que yo digo. Y así vivimos mucho, sabemos mucho. Pero si alguien nos ofende, nos cuesta trabajo perdonar. Si alguien nos ve mal, pues nos quedamos sin dormir y afligidos porque el hermano me vio mal. Y así vivimos porque no hemos estado dispuestos a poner en práctica lo poco o mucho que sabemos de la palabra de Dios. La fe que agrada a Dios, la verdadera fe, es aquella que obedece. Por eso la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. De nada me sirve a mí saber que Dios tiene control de todo lo que me sucede si vivo angustiado, si vivo con miedo, si no sé qué decisiones tomar porque me paraliza el miedo. Mis queridos hermanos, la fe que agrada a Dios, la fe verdadera, es aquella que obedece. Y la fe es un acto individual que no puede explicarse racional o psicológicamente. Su requisito previo es la renuncia total y su meta es establecer una relación incondicional con Dios. Eso es la fe. Para mí vas a hacer todo, de aquí hasta que me llames o de aquí hasta que muera. En ti voy a poner mi familia, mi trabajo, lo que soy. Tú eres lo más importante para mí. Mire, vivir así nos libera de mucho estrés. Porque si Dios, como dice una poesía, ni miedo ni esperanza, ni angustia ni tristeza. Si quiere Dios mendigo, si así le place rey. Mi mente late al ritmo de la naturaleza. Mi voluntad es una con la divina ley. Si me toca menos, pues con menos estoy contento. Si me toca más, bendito sea Dios y disfruto lo más. Si me toca salud, gracias Dios por la salud. Si me toca enfermedad, Señor, en ti pongo mi confianza. ¿Qué es vivir? Depositar lo que somos en las manos de Dios. La fe es un acto individual. No puede ser papá que crea por mí o el abuelito que crea por mí. Yo tengo que ejercer mi fe en ese Dios. Y mire, el requisito previo de la fe es la renuncia total. Su meta es establecer una relación incondicional con Dios. Sabe que la historia sigue y Abraham, estando ahí en Canaán, vino una gran hambre, una necesidad. Y él pudo haber dicho, ay, todo lo que tenía allá, acá vine a padecer carencias, necesidades, y se va a Egipto por hambre, y como su esposa era muy hermosa, él tiene que mentir para que no lo maten y se queden con su esposa, y por haber mentido le va bien, como a los políticos de ahora. Y si usted lee la historia, va a ver que por haber mentido le fue muy bien, porque el faraón le dio muchas posesiones y muchas cosas, y es así que muchas veces nosotros no renunciamos totalmente y nuestra meta no es establecer una relación incondicional con Dios. Mire qué dice esta poesía. Tú me dices, ven, lo dejo todo. No volveré siquiera la mirada para mirar a la mujer amada, pero dímelo fuerte, de tal modo que tu voz llegue a mí como toque de llamada. Vibre hasta el más íntimo recodo del ser. Levante el alma de su lodo y hiera el corazón como una espada. Tú me dices, ven, lo dejo todo. Llegaré a tu santuario casi viejo y al fulgor de la luz crepuscular, mas he de compensarte mi retardo, difundiéndome, oh Cristo, como un nardo de perfume sutil ante tu altar. Cuando Dios nos llama, tenemos que ir, entregarnos completamente. Mire, Dios tenía promesas universales para Abraham. Él sería bendición para todas las familias de la tierra, porque los árabes,
los judíos, los gentiles, todos venimos de Abraham. Por eso dice que no es judío el que lo es en la carne, sino el que hace las cosas que Abraham hizo. Él vino a ser conocido como el padre de la fe. Él pasó de ser un hombre común a ser padre de la fe. Y lo más importante, de su descendencia vino el Mesías. O sea que había mucho de bendición en la obediencia de Abraham. Mire, Dios ha puesto su mirada en usted, ha puesto su mirada en mí. Busca nuestra obediencia, que cuando nos llame estemos listos a empezar de nuevo confiando en su palabra. Y escuche bien esto, no tenemos que ser perfectos, porque Abraham, después de su llamado en Egipto, le mintió a Faraón. No tenemos que ser perfectos, solo debemos estar dispuestos a permitir que el Espíritu Santo nos guíe para ser obedientes. Lo que tú digas, Señor, lo que tú me enseñes, voy a hacer. Tu palabra va a ser lo que yo voy a obedecer. Vete a la tierra que te mostraré. Significa que no debemos dejarnos guiar por nuestros propios impulsos, sino que Dios debe estar presente en cada paso del camino. Dejar que Dios nos guíe. Y como dice la portada del boletín, el llamamiento de Abraham tiene dos exigencias. La primera es que nos separemos, que dejemos algo. No podemos seguir a Cristo, no podemos seguir a Dios si seguimos con nuestros vicios, con nuestras costumbres, con nuestra forma de ser. No podemos seguir a Dios con lo mismo que teníamos antes. Él dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Cuando Dios llama a una persona y le traza un plan de vida, lo primero que pide es que deje atrás algo. Y en este caso Abraham le dijo, deja tu tierra, deja tu parentela y deja la casa de tu padre. Mire, eso es lo que nos identifica. ¿Cómo vamos a dejar eso para irnos a donde, quién sabe, Dios nos quiera llevar? Y en segundo lugar, Dios le da dirección a nuestra vida. Dice, a la tierra que te mostraré. No la tierra que te gusta, no la tierra donde crees que te va a ir mejor. Dice, a la tierra que te mostraré. Toda persona que recibe un llamado de Dios debe ser dirigido por Dios. Sin la dirección de Dios, podemos tener muchos planes, muchos proyectos. Podremos tener toda la buena intención, pero si Dios no nos dirige, no vamos a ir a ningún lado, porque Él quiere ser el que vaya delante de nosotros para guiarnos en todas las decisiones que hacemos. Mire, Soren Kierkegaard dice, por la fe abandonó Abraham el país de sus antepasados y fue extranjero en la tierra que le había sido indicada. Dejaba algo tras él, también se llevaba algo consigo. Tras él dejaba su razón, consigo se llevaba su fe. Si no hubiera procedido de esa manera, nunca habría salido de Aram, porque habría pensado que todo aquello no tenía sentido. 75 años, ya para qué le busco. Ya tengo aquí un patrimonio, ya Dios me bendijo aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Ya no tiene sentido. ¿Y cuántas veces hemos pensado que los planes de Dios de mejorar, de salir adelante, no tiene sentido? Por fe habitó como extranjero en tierra extraña, donde no encontró nada que le trajese recuerdos gratos. Antes bien, la novedad de todas aquellas cosas agobiaban su alma con una melancólica nostalgia. Y sin embargo, Dios lo había escogido para un propósito eterno. La historia de Abraham es la historia de usted, es mi historia. Que Él nos ha escogido, nos ha sacado de un lugar, nos ha puesto delante de Él para que le sigamos. La bendición que Él ha preparado para usted no es darle larga vida aquí en la tierra, no es una vida eterna en su presencia. ¿Se puede imaginar qué alegría y qué bendición
Dios ha preparado para los que le aman. Amados hermanos, por medio de Cristo, Dios tiene un propósito en tu vida, en mi vida. Él espera de nosotros una fe que se traduzca en obediencia. Nos ha dado su Espíritu Santo para guiarnos y darnos las fuerzas nuevas que necesitamos cada día. Dios nos llama a ser diferentes, a escuchar, a obedecer su voz, porque Él ha preparado algo mejor que aún está por venir y que usted ni idea tiene. Abraham ni idea tenía que él iba a ser el padre de los árabes, padre de los judíos, padre de los creyentes. Él ni idea tenía de que su descendencia iba a venir el Mesías. Eso ni pasaba por su cabeza. Pero Dios ya lo tenía previsto de esa manera. Mis queridos hermanos, la buena noticia de este día, porque este es un libro de buenas noticias, que nos muestra nuestros errores, nos muestra las decisiones malas que hemos tomado y nos dice, no te preocupes. La buena noticia es que tú puedes empezar otra vez. Y no importa la edad que tengas, porque ese es un pretexto favorito de muchos. Ya no puedo aprender nada, ya mis neuronas se murieron, se secaron. Y ahí está la persona que no quiere salir adelante. Mis amados hermanos, por medio de Cristo, somos capacitados por Dios para olvidar nuestro pasado, nuestros fracasos y seguir adelante para empezar otra vez, para emprender nuevos caminos y tomar nuevas decisiones para hacer bendición a muchas personas donde quiera que estemos. Mire cómo va esta sociedad llena de violencia, de inseguridad, de corrupción. ¿Sabe qué le espera a sus hijos? ¿Qué le espera a sus nietos? Pero si usted no da el primer paso de poner a Dios en primer lugar, esos niños van a quedar desamparados. Aquellos que ni siquiera han nacido y que Dios ha pensado poner en su familia, porque usted no tomó la decisión a tiempo. Ellos van a andar a ciegas, sin esperanza, en medio de un mundo que cada día se descompone más. Yo le doy gracias a Dios por la vida de mi madre, porque a su tiempo ella aceptó a Cristo y no pensaba en ella pensaba en nosotros, en nuestros hijos. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios allá en Hechos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, tu casa, tu descendencia. Mamá entendió eso. Por eso se entregó a Cristo, para que yo, mis hermanos, para que mis hijos pudieran disfrutar de esa bendición eterna que Dios le dio hace muchos años. Y la pregunta es, ¿qué más quiere? ¿Qué prueba más quiere para que usted se entregue completamente a Dios? Si Él ya hizo todo por usted, Él ya hizo todo por mí. Quiera Dios que cuando Él fije su mirada en usted, usted diga, sí, Señor, te voy a seguir. Como dice esa poesía hecha canción, pastor, te bendigo por lo que me das. Si nada me das, también te bendigo. Te sigo riendo si entre rosas vas. Vas entre cardos y espinos, te sigo. Esa es la fe que Dios espera. Vaya bien o nos vaya mal, seguimos a Dios, porque Él tiene cosas mejores para nosotros.